Y bueno, muy buena pregunta que usted se debería hacer. ¿Realmente lo necesito o mejor lo ahorra? Ahora, para abordar este tema acerca del ahorro, que es muy importante porque también le da a usted esa seguridad a futuro, tenemos a un economista acá en el estudio, quien es David Casasola, con quien abordaremos un poco más a profundidad este tema. Bienvenido, licenciado. Gracias, Andy, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Licenciado, si nos pudiera comentar cómo se encuentra Guatemala. Se dice que la cultura de ahorro es muy baja, pero ¿por qué? Bueno, sin duda alguna, Guatemala experimenta una tasa baja de ahorro comparada con otros países similares en su nivel de desarrollo económico y similares en base a la composición de su población. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve ese indicador, Guatemala ahorra aproximadamente el 14% de su Producto Interno Bruto. Países parecidos ahorran tasas de hasta el 25%. ¿Por qué esto es una preocupación? Porque primero somos un país eminentemente joven y cuando uno revisa las etapas en donde se debería producir más ahorro, en la juventud es donde se debería de generar mayor ahorro para poder tener un crecimiento y envejecer de una manera sin tanta presión. Entonces, son los jóvenes quienes menos ahorran. Es precisamente ese desafío que tenemos, porque los jóvenes ahorran poco y cuando uno empieza a ver las causas, pues hay dos grandes desafíos. Primero, que usualmente no se reconoce cuando se necesita ayuda a la hora de organizar las finanzas. No existe esa cultura financiera de hacer un presupuesto, llevarle seguimiento y al final de mes evaluar si no se llegó a la meta, que es por lo menos no tener deudas, por qué sucedió. Entonces ese es un tema. Usualmente las personas no reconocen que necesitan ayuda hasta que ya están metidos en un gran problema. Entonces, en realidad, meterse en deudas es algo sencillo, pero salirse es un gran problema. Entonces, ese es un desafío. Segundo, precisamente las condiciones económicas del país hacen que muchos jóvenes no tengan oportunidad de tener empleos formales. Entonces, las remuneraciones no son muy predecibles, que digamos, y las remuneraciones no son extraordinarias, como compartía el economista anterior, bono 14, aguinaldo. El 34% de la población que trabaja recibe ese tipo de remuneraciones, el resto no lo tiene. Entonces, es un balance entre un efecto cultural y un efecto de las condiciones económicas que afronta la población. Y vemos que, por ejemplo, a veces también se dice, ¿verdad? Mi presupuesto no me alcanza, pero no nos damos cuenta que existen ciertos gastos que se le llaman hormigas, con los cuales también podríamos ahorrar. ¿Nos podría explicar cuáles son estos gastos? Bueno, sin duda alguna tú iniciaste con algo muy importante, un presupuesto. Usualmente eso existe quizá en la imaginación de muchos, pero quizá no se han tomado la tarea de sentarse y poner por escrito los números. Y ese es un buen ejercicio que yo recomiendo a todos los que nos ven hoy que lo puedan hacer. Tomarse un tiempo para entender cuáles son los ingresos, pero más especialmente cuáles son los gastos. Entonces, hay que empezar a hacer muchas diferencias. Hay que diferenciar, por ejemplo, qué es un gasto de una inversión. Porque usualmente del lado de los desembolsos que uno tiene en la casa, uno puede incurrir en un gasto o en una inversión. Un gasto es algo que me va a dar satisfacción en ese momento, pero después de haber generado la satisfacción del consumo, yo ya no voy a derivar otro beneficio. En cambio, una inversión es destinar ciertos recursos para esperar en un futuro tener algún beneficio. El ejemplo más común es la educación. La educación, aunque padres de familia vean que pueden estar invirtiendo, están usando recursos en útiles, en uniformes, sin duda alguna es una inversión que va a generar réditos en el futuro, cuando estos niños sean jóvenes educados que puedan tener ingresos más altos por la educación que se hizo. Entonces, aunque hayan desembolsos de efectivo, son desembolsos que en un futuro van a tener una recompensa. Esa es una inversión. Un gasto no. Entonces, cuando uno ve los gastos, hay dos tipos de gastos: gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son ineludibles. Siempre voy a tener que pagar luz, siempre voy a tener que pagar agua, siempre voy a tener... No me salvo. Pase lo que pase, yo siempre voy a incurrir en ese desembolso. Y del lado de los gastos variables, existen los gastos hormiga, que son gastos que no necesariamente están planificados, son gastos que
no son determinantes para el desarrollo de mis actividades diarias, sino son gustitos que yo me doy. Son gustitos que yo incurro al sacar de mi bolsillo el efectivo que tenga, comprar alguna golosina, comprar algún detallito. Son de alguna manera desembolsos de efectivo que no estaban planificados en el presupuesto. Y que a veces no son necesarios. Que no son necesarios. Y ese es un poco lo hacia donde llevamos a la reflexión, que es uso de recursos hacia destinos que no estaban planificados, que no son tan necesarios y que en el orden de la prioridad de las cosas no son tan relevantes. Entonces, por ahí podemos entender que es un gasto hormiga. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, estos gastos hormiga, pues a veces tenemos como que las ganas de darnos un gustito, por ejemplo, con las gaseosas, ¿verdad? Pero si usted normalmente consume 5, pues disminuye y ese dinero lo puede ahorrar también. Es una forma de poder reducir los gastos hormiga y de iniciar usted con ese ahorro que es recomendable porque nos da más dinero para el momento que tengamos una emergencia o también para darnos un premio por haber ahorrado. Así que espero que estas recomendaciones que hoy nuestro economista nos proporcionó en el estudio, muchas gracias licenciado por acompañarnos, le hayan servido a usted para poder ordenar un poco mejor el presupuesto familiar y de esa forma destinar, aunque sea una mínima parte, en el ahorro que a futuro le va a servir. Téngalo por seguro. Feliz tarde, nos vemos hasta mañana con un nuevo reporte y siga en sintonía de TN23.